Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos, toda la audiencia del Seminario de Investigación 2, con ustedes el tutor Iván Alfonso Pinedo, y una vez más compartiendo con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones en torno a esta actividad que se aproxima, que es el marco teórico. Vamos entonces en el día de hoy a hacer algunas precisiones, algunas ideas sobre este tema del marco teórico. Pero vamos a retomar algunos elementos que deben tener claros en este momento de su avance de investigación. Y es que en la medida en que el curso avanza, pues hay que tener claro ciertos aspectos donde arranca toda la investigación, que son los antecedentes, el problema de investigación, la pregunta y los objetivos. El problema de investigación es clave porque sin problema de investigación pues no hay investigación. El problema responde a una necesidad, a una situación, un evento también puede ser, un aspecto de su práctica docente o educativa que usted detecta en su lugar donde se desenvuelve o desempeña habitualmente, el colegio, la escuela, la universidad, el preescolar, y detecta que hay un tema que no ha sido suficientemente abordado, que hay como un vacío de investigación allí y que merecería la pena hacer una investigación para entender algún fenómeno educativo que a usted le interesa en su área de estudio, sea matemática, filosofía, biología, física, química, ciencias ambientales, español y literatura, educación física, educación religiosa, ética, sociales. Cualquier área, digamos, del conocimiento que habitualmente estemos desarrollando, usted detecta algo. Puede ser un problema pedagógico, puede ser un problema didáctico, puede ser un problema de aprendizaje, puede ser un problema de evaluación. Recordemos que en general cuando uno le preguntan, bueno, ¿usted a qué se dedica como docente? Uno puede decir, bueno, hay como diferentes elementos que podemos resumir en tres: saber enseñar, saber formar y saber evaluar. Cuando hablo de saber enseñar, entonces entran todas las teorías, modelos, ¿sí? Tanto didácticos como pedagógicos, que orientan al profesor en su labor de enseñar. Y allí yo puedo encontrar un problema, una situación desde mi área de estudio. Pero también la otra parte a la que nos dedicamos los docentes es saber formar. Formar integralmente a la persona, al niño o al joven o al adulto también. Entonces, uno buena parte de su vida la dedica a formar personas integralmente, emocionalmente, cognitivamente, socialmente, desde la comunicación, desde la espiritualidad, desde la religión, desde la vida social, desde la vida política, la vida económica, la vida eh, política. Todo el tiempo estamos formando a los niños en esas diferentes dimensiones. Por eso hablo de saber formar. Entonces yo también puedo encontrar ahí un aspecto formativo que puede ser problemático, que no se ha desarrollado suficientemente. Puede ser de competencias ciudadanas, de valores, de ética, educación emocional, que hoy en día es muy importante, educación lúdica, educación artística, que también tiene un gran valor hoy en día. Entonces yo puedo encontrar ahí un vacío para investigar en saber formar. O en la tercera parte, que es saber evaluar. La evaluación es todo un capítulo muy importante dentro de la formación del educador. Y bueno, también yo puedo detectar un problema que me interese sobre la evaluación en los niños. Si es un problema de, digamos, de aprendizaje, de calidad del aprendizaje, plataformas digitales para el aprendizaje, entonces haría parte de ese primer grupo de saber enseñar. Total que yo tengo que escoger mi problema, mi vacío de investigación y formular una pregunta. Una pregunta que tiene que ser clara,
y que al final me conduzca a que sea medible también. Y planteo a partir de esa pregunta de investigación mis objetivos, tanto el general como los específicos. Así que en este momento quiero hacer una recomendación a la mayoría de profesores y audiencia que está tomando el seminario de investigación 2 para que revisen cuidadosamente sus objetivos de investigación. He visto debilidades, flaquezas, inconsistencias, falencias en varios de esos objetivos. Un objetivo de investigación tiene que ser medible, tiene que poder ser realizable en un tiempo determinado, 1 año, 6 meses. Tiene que poder ser evaluado o examinado. Entonces he detectado algunos objetivos de investigación mal planteados, de manera muy etérea, confusa. Por ejemplo, quiero conocer las dificultades que existen en Colombia para el aprendizaje. Eso es una investigación que nunca se va a poder terminar, porque es muy etérea, muy general, muy amplia. Quiero conocer las dificultades que hay para que los jóvenes utilicen las tecnologías. Las tecnologías pueden ser un problema educativo. Bueno, seguimos. Parece que hubo aquí como una pequeña interrupción en el internet, pero ya otra vez aquí. Bien, entonces observo algunos objetivos muy etéreos, muy generales, muy amplios que no van a conducir a ninguna investigación precisa. Entonces, profesores, hay que establecer muy bien esos objetivos. Por eso, por el correo interno del curso les dejé algunos videos donde algunos profesores explican cómo se diseña adecuadamente un objetivo de investigación, para que lo tengan muy presente, muy en cuenta, y esos objetivos realmente les permitan orientar toda la investigación. Entonces, este es el preciso momento para que si hay inconsistencias, si el objetivo está regularmente planteado, mal formulado, mal escrito incluso, lo puedan hacer para que la investigación pueda tener un norte bien definido hacia el futuro. Igualmente sobre los objetivos, a veces observo lo siguiente, que confunden actividades que uno desarrolla en el aula con objetivos de investigación. Por ejemplo, diseñar un crucigrama o una serie de crucigramas para enseñar gramática del inglés. Esas actividades no son un objetivo de investigación. Yo simplemente puedo diseñar esos crucigramas el fin de semana en mi casa y listo. De hecho, nosotros como profesores habitualmente estamos diseñando materiales para los estudiantes, pero el diseño de un material no equivale a un proyecto de investigación. Y algunos los he visto como por ese tipo de orientaciones, como que dice hacer un cuento para la lectoescritura. Eso, así como lo formulan, no es adecuado para un proyecto de investigación. Habría que meterle otros elementos para que realmente responda a un proyecto de investigación sobre lectoescritura. Pero diseñar un cuento en sí mismo, pues, no es suficiente. Entonces son elementos, repito, que hay que formular en este momento de manera adecuada, porque si los objetivos están mal diseñados, en adelante vamos a estar perdidos en la investigación. Entonces ahí ya tenemos los elementos claves, ¿no? Antecedentes, planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos.
Una vez tenemos esos elementos y la justificación de la investigación, es decir, a quién va a beneficiar este trabajo de investigación, qué va a aportar a la educación de mi región, de mi escuela, cómo va a beneficiar a las familias, a los niños, etcétera. Entonces, cuando yo ya tengo mi justificación, más adelante paso al marco teórico, que es lo que hoy vinimos a hablar. El marco teórico es un elemento muy importante dentro de la investigación porque ninguna investigación empieza de la nada absoluta. Siempre los problemas de biología, filosofía, ética, sociales, matemáticas, física, química, biología, educación física, siempre están contextualizados dentro de una corriente de pensamiento y unas tradiciones de pensamiento científico que vienen desde atrás. Para eso existe justamente la investigación, para crear nuevo conocimiento. Y a lo largo de la historia de la pedagogía, de la didáctica, de la evaluación, de la psicología educativa, de la sociología educativa, etcétera, hay grandes pensadores, personas que dedicaron prácticamente toda su vida a investigar determinados fenómenos educativos. Y esas investigaciones han sido consignadas en libros y hoy en día muy frecuentemente en artículos. Los artículos se denominan a sí mismos las fuentes primarias. ¿Por qué primarias? Porque es como, llamémoslo así popularmente, como el pan salido del horno. Las investigaciones recientes que se han dado sobre determinado tema de estudio. Y investigaciones que son producto de tesis doctorales, también de tesis de maestría, que han desarrollado profesores a lo largo y ancho del mundo entero y las han publicado en revistas. Entonces, ahí hay una fuente importante de teorías, de pensamientos, reflexiones sobre los temas que estamos investigando. De manera que nadie puede empezar de cero absoluto. ¿Por qué? Todas las teorías, planteamientos, enfoques, perspectivas vienen como en un río de pensamiento que viene desde la antigüedad incluso. Muchos elementos los encontramos en Platón, en Aristóteles, en la Edad Media, la modernidad en la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, en los 23 y 24 años que llevamos del siglo XXI. Hay grandes autores, grandes educadores, pedagogos, didactas, epistemólogos de la educación, sociólogos, que han tratado de comprender el fenómeno educativo desde diferentes perspectivas. Por eso se habla de ciencias de la educación, porque hay psicología educativa, antropología de la educación, filosofía de la educación, sociología de la educación, pedagogía, historia de la pedagogía, didáctica. Son grandes temáticas que hacen parte del acervo que hoy en día conforma la educación. Entonces, tenemos que hacer ese rastreo bibliográfico para sustentar nuestro proyecto de investigación. El marco teórico tiene dos partecitas claramente definidas. Digamos que si estuviéramos escribiendo ese capítulo, que normalmente es el número 2, en una investigación llamado marco teórico, el 2.1, la primera parte de ese marco teórico se llama estado del arte. Estado del arte. Es decir, yo tengo que hacer un rastreo bibliográfico para entender qué se ha escrito, al menos en los últimos 6 años, sobre ese tema. Que han escrito en México, en Chile, en Canadá, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, que han escrito sobre ese tema. ¿Cuáles son las tendencias actuales de ese tema de investigación? Por ejemplo, si mi tema fuera una metodología STEM para enseñar en 9º grado, digamos, algunos elementos de matemáticas o de física o de en 10º grado de química, por decir una ciencia, utilizando la metodología STEM que se ha desarrollado propiamente en el siglo XXI. Antes del siglo XXI no existía propiamente como ese enfoque STEM
que hoy en día es muy importante. Claro que ya existían las ciencias, pero no el enfoque pedagógico y didáctico del STEM. Entonces yo tengo que investigar, bueno, al menos desde el año 2000, ¿qué han escrito sobre eso? ¿Quiénes son los grandes teóricos, los autores? ¿Quiénes aquí en Colombia están trabajando la metodología STEM? De hecho, hay profesores en la Universidad Distrital, en la Nacional, en el Rosario, en los Andes, en la UNAD, que están desarrollando ese tema y han escrito diferentes artículos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hacer el estado del arte, que es la primera parte del marco teórico? Irme a las bases de datos de la UNAD, que son bastante completas, a la biblioteca digital y empezar con los buscadores a hacer mi consulta, a ver qué artículos hay sobre mi tema, para entender qué se ha escrito sobre mi tema. Ya de una manera más técnica, a eso se le llama revisión sistemática de literatura. Revisión sistemática de literatura. Se llama sistemática porque no es de manera desordenada, sino que tiene una manera de proceder. Y hoy en día, a nivel mundial, una de las formas de hacer revisiones sistemáticas de literatura es con el método Prisma. El método Prisma es un algoritmo, digámoslo así, es un diagrama de flujo de lo que tú debes de hacer cuando entras a una base de datos, por ejemplo, Scopus, que se la recomiendo a todos. Scopus es muy famosa, está aquí en la universidad, en la biblioteca, y usted en esa base de datos va a encontrar artículos, millones de artículos sobre casi prácticamente todos los temas educativos. Entonces, uno entra allí y con el sistema Prisma hace una ecuación de búsqueda utilizando los exclusores booleanos, and, or, ¿sí? También por fecha, por palabras clave, porque todos los artículos tienen palabras clave. Tienen una fecha de publicación, por ejemplo, 2015 a 2020, lo que se ha publicado, o 2015 a 2024. Y con esa ecuación de búsqueda, que es algo realmente muy sencillo, uno le aparecen los artículos, digamos, de los últimos 7 años sobre el tema que yo ando investigando. Metodologías STEM, competencias ciudadanas, enseñanza de las matemáticas, gamificación, bueno, cualquier cosa. Entonces usted entra a la base de datos Scopus y busca los artículos, los baja, pues se los lleva a su computador y obviamente hay que leer porque pues si no leemos es muy difícil así entender de qué se trata. Leemos esos artículos y ya me voy empapando. Ah, ya entiendo cuál es el estado del arte. Ve, en México han escrito sobre esto, en Chile, en Argentina, aquí mismo en Colombia. Y hago una tabla que es la que a ustedes se les pide, que es ya de la siguiente actividad, que ya viene la tabla prediseñada, pues con el nombre del autor, la cita bibliográfica, los conceptos de los cuales habla el autor, etcétera, como para organizar la información. ¿Por qué esa tablita? Pues porque a uno se le olvida después la información. Es decir, si usted empieza a buscar artículos y a leerlos, pero no consigna ni escribe nada, en 15 días yo le pregunto, bueno, el artículo tal que escribió tal autor en Argentina, ¿de qué se trata? Usted dice, no, no sé, ya se me olvidó. Entonces, para eso está la tablita, que ya está en la actividad siguiente, la tercera actividad del curso, y usted va metiendo esos datos y eso ya le queda ahí guardado. Y dice, ah, no, profe, mire, ese artículo hablaba de esto, lo escribió fulano de tal, concluyó esto. Ah, ya, interesante, ya tienes la información. No vas a estar perdido después tratando de acordarte dónde fue que leíste eso. Entonces, esa primera parte se llama revisión sistemática de literatura para tener el estado del arte. ¿Qué se ha escrito sobre eso? Y eso yo lo redacto. Recordemos que el documento final que usted va a entregar a la maestría, a la dirección de la maestría, es un documento escrito en Word, ¿sí? Aunque digamos, ahora se utilizan estas tablas como para organizar la información, ya cuando usted lo va a presentar es un documento escrito, por eso es como una tesis, ¿no? Primer capítulo, ahí va todos los objetivos, la justificación, la pregunta. Y en el segundo capítulo tiene que escribir el marco teórico. Usted no va a presentar las tablas,
de los artículos, no. Usted tiene que redactar el documento como si fuera un ensayo. Y en el estado del arte va comentando los artículos que usted encontró y su contenido. En el año 2015, Pérez y Martínez escribieron un importante documento sobre competencias ciudadanas o sobre STEM o sobre gamificación, depende del tema, y van redactando ese escrito en la primera parte que se llama el estado del arte. A todos les voy a mandar por el correo interno un libro que no está incluido en la bibliografía, pero les va a servir mucho, que se llama El estado del arte y el marco teórico. Ahí les dicen qué es lo que debe tener el estado del arte y el marco teórico. Para que no se pierdan ni estén por ahí divagando, vayan a la fija con ese libro. Pero bueno, entonces ahí tenemos la primera parte. La segunda parte del marco teórico son los referentes conceptuales. Puesto que yo en toda investigación manejo una serie de conceptos que van a ser importantes para mí, entonces yo tengo que definir esos conceptos y tengo que explicarlos y tengo que acudir a los grandes teóricos que han hablado de ese concepto. Por ejemplo, gamificación. Hoy en día hay mucha diálogo sobre la gamificación, pero a veces la gente piensa que gamificación es juego. Y realmente desde la didáctica eso no es así. Cualquier juego no es gamificación. ¿Por qué? Porque hay una serie de teorías y de autores que en el siglo XXI, porque son muy de este siglo, han desarrollado esas ideas. La diferencia entre, por ejemplo, entre juego, eduentretenimiento y propiamente lo que es la gamificación. Y además hay diferentes tipos de gamificación. Es más, hay gamificación por área, gamificación para inglés, para matemáticas, para biología, para español. No es lo mismo gamificar en español que gamificar en biología o en matemáticas. Hay diferentes metodologías de gamificación. Y eso lo han escrito diferentes autores en el siglo XXI. Hay que buscarlos. ¿Sí? También dentro de la gamificación hay una cosa que le llaman teórica, que le llaman la pirámide de la gamificación, que muestra como los diferentes niveles que hay en la gamificación. Eso hay que saberlo. Y hay que escribir quiénes son los teóricos que han dicho eso. Todo eso va en los referentes conceptuales y teóricos propiamente que sustentan mi investigación. ¿Sí? Si mi tema tiene que ver con, por decir algo, educación emocional, pues ahí tengo que acudir a los grandes autores que han trabajado la inteligencia emocional, mínimo, Daniel Goleman, Martha Nussbaum, Richard Lazarus, David Solomon, por mencionar algunos autores así contemporáneos que han trabajado esas ideas de la educación emocional. Entonces ahí uno tiene que leer a esos autores y escribir los conceptos, las teorías que ellos han planteado, porque son las que me fundamentan mi proyecto de investigación. Y así sobre cualquier tema, de acuerdo con cuál sea el tema. Algunos están trabajando las TICs y su importancia en la educación. Bueno, sobre TICs, tecnología educativa, sí que se ha hablado mucho en el siglo XXI. Hay grandes teóricos que han desarrollado esos temas. Hay que entenderlos, comprenderlos y escribir esas teorías en torno a la tecnología educativa. Entonces, el marco teórico es importante porque usted demuestra que usted sí leyó, que usted sí sabe de eso, que no está especulando o como decimos vulgarmente, hablando paja, hablando tonterías, hablando generalidades. Cuando usted lee para el marco teórico, usted sí sabe. Usted habla con experticia porque usted ha leído. Pero desafortunadamente, les cuento, ya por experiencia, el marco teórico suele ser uno de los elementos más débiles dentro de los procesos de investigación, porque la gente no lee, no escribe. Y esto tiene que ser por escrito. Recuerden, esto es un documento escrito. ¿Sí? Entonces, y como dicen por ahí, lo escrito, escrito está.
Usted no le puede decir a los jurados después, no, era que yo quería decir otra cosa. No, lo que escribió, eso es lo que dice ahí. O no es que yo pensaba diferente, no, usted escribió eso, así quedó, y eso es lo que le voy a calificar. Entonces, por eso es importante uno empaparse muy bien de su tema de investigación, de los teóricos, etc. Ahora bien, uno puede acudir a dos tipos de teorías. Teorías clásicas, porque por ejemplo ya hay algunos autores que son emblemáticos. Por ejemplo, pues Lev Vygotsky, todo el mundo menciona a Vygotsky. Jean Piaget, todo el mundo le menciona a Jean Piaget. Paulo Freire, dentro de las pedagogías liberadoras de América Latina, todo el mundo menciona a Paulo Freire, a Henry Giraud. Son como grandes autores que se han vuelto, digamos, clásicos en el sentido de que ya los mencionan en diferentes investigaciones. Pero también tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Si bien estos autores son clásicos, son importantes y aportan mucho, la pedagogía no se detiene, la pedagogía está en permanente evolución. De tal manera que uno tiene que también estar al tanto de lo que se ha escrito en los últimos 20 años. ¿Sí? Si usted me va a fundamentar un tema de psicología educativa de los niños de quinto de elemental y sus problemas de aprendizaje en quinto de elemental, y solo me va a fundamentar con Piaget, yo le digo, usted se quedó 80 años detenido en el tiempo, porque la pedagogía y la calidad del aprendizaje y la psicología educativa ha evolucionado, pero muchísimo, desde los planteamientos de Piaget a los planteamientos que tenemos hoy en día en el año 2024. Ok, Piaget puede servir como para un inicio de fundamentación, pero si usted me dice, no, yo solamente leía Piaget, oiga, se quedó leyendo un autor de hace 80 años, 70 años, 50 años. O sea, usted se quedó detenido en el tiempo y usted no evolucionó en su manera de ver la educación. Entonces, hay que estar muy actualizados con los autores y las corrientes de pensamiento del siglo XXI, porque es que nosotros somos profesores del siglo XXI y la educación en los últimos 24 años ha cambiado, pero vertiginosamente. Así que hay una distancia muy grande con la educación que nos tocó a nosotros, digamos los que nacimos antes del año 2000 y que estuvimos en educación en los años 80 y 90. Pues eso ha cambiado en los últimos 40 años, pero de manera inmensa con el Internet, las nuevas tecnologías, la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial. La educación hoy en día es otra cosa. Entonces, claro, uno tiene que hacer unos diálogos con el pasado y con el presente, pero no podemos quedarnos en teorías solamente del pasado, que muchas de ellas ya están superadas o por lo menos han sido cuestionadas. Entonces, tenemos que ponernos a leer en el marco teórico. Ya saben esas dos partes. Estado del arte. ¿Sí? El estado del arte del marco teórico. ¿Mm? Y la otra parte, los referentes conceptuales y propiamente teóricos que sustentan mi investigación. Y tienen que escribirlo como a modo de un ensayo escrito. En la actividad siguiente a ustedes se les va a pedir es que hagan como una tabla. Ya la tabla está prediseñada. Y simplemente llenen la información con los artículos que encontraron. Repito, eso es para que no se les olvide la información. Pero el documento que ustedes entregan a la universidad es escrito, es prosa, es escrito científico, con lenguaje científico. De tal forma que no se vale lenguaje popular, ni lenguaje callejero, ni nada de eso. Es un texto, es una pieza académica, con lenguaje, conceptos, explicaciones y teorías netamente académicas. Entonces, eso es el famoso marco teórico que ustedes deben de desarrollar en la siguiente unidad. Pero el marco teórico, profesores, responde a la pregunta de investigación y a los objetivos de investigación. Si no tiene unos objetivos de investigación ni una pregunta clara, pues su marco teórico va a estar como disparando para un lado y para otro porque no va para un lado concreto. Pero si su pregunta de investigación y sus objetivos están claros,
su marco teórico va a responder siempre a esos objetivos. ¿Mm? Y eso es la clave para que ya la investigación vaya cogiendo como una mejor estructura. Sugerencias, cosas que a veces la gente no hace. Usted ya tiene su pregunta de investigación y sus objetivos. Presénteselos a un compañero del colegio, de la universidad, del jardín infantil, de primaria, de secundaria, que ya se haya graduado de maestría y le dice, oiga, ¿cómo le parecen estos objetivos de investigación? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí se puede? Para recibir un concepto, ojalá digamos, si es de matemáticas, pues de un matemático. Si es de biología, de un biólogo. Si es de educación preescolar, bueno, de alguien que tenga de pedagogía infantil, que sea experto en esos temas, para que le pueda hacer como una especie de retroalimentación. Oiga, si bien estos objetivos son muy claros, o de pronto te dicen, no, esos objetivos no se entienden o son confusos y enredados. Pueden hacer ese ejercicio con compañeros de trabajo, pues, o amigos. Oiga, amigo, usted que ya terminó matemáticas, ya es magíster en matemáticas, ¿cómo le parecen estos objetivos de investigación? ¿Si son claros o están un poco enredados? Y el compañero de trabajo le puede dar una ayuda frente a eso. Entonces, siempre tengan en cuenta eso y vean los videos de cómo se hacen esos objetivos, porque ya voy viendo gente que tienen unos objetivos demasiado mal formulados o ambiciosos. No quiero comprender las causas de la pobreza en Colombia que afectan la educación. No, pues imagínate, eso no lo responde ni el ministro de Hacienda ni el ministro de Educación. Entonces, eh, son cosas muy etéreas, muy vagas, que no conducen a una buena investigación. Listo, entonces ahí vamos. La siguiente tarea y la siguiente actividad es, profe, ya tienen que irse poniendo a buscar en las bases de datos de la universidad UNAT. Le recomiendo Scopus, S-C-O-P-U-S, Scopus. Empezar a buscar y bajar los artículos que le fundamentan su investigación. Ahora bien, hay una estrategia muy sencilla. Usted encontró un artículo, pero muy bueno del 2022. Uy, profe, encontré un artículo, pero mire, buenísimo sobre mi tema, 2022, y habla de lo que yo quiero investigar. Ah, bueno, muy bien. Recomendación, aparte de leerlo, revisa la bibliografía que trae ese artículo para ver qué autores y qué otros artículos leyó esa persona que escribió el artículo. Y entonces tú dices, ay, mire, profe, aquí en la bibliografía encontré un artículo que puede ser muy interesante. Ve, aquí suena como interesante, voy a buscarlo y lo voy a bajar. Es como una cadena. La bibliografía de un artículo te lleva a nuevos artículos que te sirven para tu propio proyecto de investigación. Y así vas armando tu tabla con esos artículos que vas encontrando. Uno te lleva al otro. Dice, ay, mire, profe, aquí encontré un artículo chévere. Este autor del artículo menciona a fulano de tal. Voy a buscar quién es fulano de tal y voy a buscar ese artículo que escribió hace 4 años. Y lo bajo también. Y así voy armando como mi bibliotequita de autores y artículos que me sirven para mi marco teórico. Pero hay que leerlos. Otra recomendación. Usted baja el artículo. ¿Qué hay que hacer? Primero, leer el resumen del artículo. Todos los artículos de revista hoy en día tienen resumen. Leer las conclusiones. Vayas a las conclusiones del artículo. A ver qué dicen las conclusiones, qué dice el resumen y le hace, por ejemplo, la introducción. Así usted se hace una idea si ese artículo sí le sirve o no le sirve. Y no sea que después de 3 horas de estar leyendo el artículo, dice, no, pero llevo 3 horas y este artículo no habla de nada de lo que yo estoy investigando. Pues ahí pues perdió un poco de tiempo porque leyó algo que pues le sirve para su formación cultural, pero no le sirve para su investigación. Entonces siempre hay que leer el resumen del artículo, las conclusiones que están al final del artículo y la introducción para ver si uno dice, estas conclusiones están muy buenas, esta introducción también.
este artículo seguramente sí me va a servir y lo voy a leer. Pero si uno ve que el artículo no tiene nada que ver o muy poco con la investigación de uno, dice, de pronto este no, o sea, no, este tal vez lo voy a dejar ahí quieto, voy a buscar otro. Eso es lo que hay que hacer como unas estrategias para ir también que no pierdan tiempo en artículos que no les sirven, sino que vayan al grano a los que realmente sí le aportan a su investigación. Y bueno, también están los libros. Estamos en una época donde se consiguen pues muchos libros electrónicos, ebooks, y se pueden bajar ciertas obras de Piaget, de Vygotsky, de Freire, de Henry Giraud, pedagogías liberadoras, didácticas centradas en retos, bueno, de cantidad de cosas. Entonces pueden también bajar esos libros o pues comprar el libro. Estamos en una época donde la gente ahora se ha acostumbrado solo al PDF y PDF va, PDF viene. Y pues no es lo mismo leer en un PDF a tener el propio libro. Por ejemplo, todo educador debería mínimo tener pues las obras completas de Freire, ¿no? Para tener una visión clara de este importante autor latinoamericano, o por lo menos tener una biblioteca personal con algunos libros clásicos de grandes pedagogos, ¿no? Eso, pues, un gran investigador en educación tiene que tener su biblioteca con libros físicos, pues, porque, digamos, eso le permite también una apropiación del conocimiento. Pero bueno, si no puede conseguir los libros físicos por dinero o cualquier otra circunstancia, pues consígalos entonces en los ebooks y haga una biblioteca digital. Digamos, no son de mi preferencia ese tipo de bibliotecas, pero pues hoy en día es una herramienta. Todo lo que tenemos de ebooks digital, libros electrónicos, bueno, entonces armen su biblioteca digital, pero ármenla y ténganla y no la tengan de adorno en el computador, sino lean esas grandes obras de la pedagogía, de la didáctica que existen. Entonces, son dos fuentes primarias, artículos escritos en los últimos, póngale ustedes, 7 años, fuentes primarias, recién salidas del horno. Fuentes secundarias, pues libros de texto, libros clásicos de la pedagogía y de la didáctica, libros de grandes autores y teóricos de la educación de todos los tiempos, desde la época antigua hasta el momento actual. Entonces, esas son las dos fuentes que se valen. No es recomendable y no es aceptable buscar o citar documentos bajados de páginas de internet que no tienen ninguna sustentación científica. Ay, es que encontré aquí un blog muy chévere sobre mi tema. Eso no se considera un documento con validez científica. ¿Quién sabe quién escribió eso? ¿Y por qué lo escribió? Ay, no, es que aquí encontré una cosa bien chévere que de un amigo mío que tiene un blog sobre tal tema. Bueno, eso puede servir como fuente de información, pero eso no es un artículo ni es un libro. Por lo tanto, no es una fuente confiable. Entonces, como estamos en una época donde nos gusta explorar por páginas y páginas de Internet, quiero decirles a todos que cualquier página de Internet no es una fuente confiable para una investigación científica. Se recomiendan solo dos cosas para una maestría: libros de texto o artículos de revistas científicas. ¿Por qué así? Porque todo artículo de revista científica ha sido sometido a un proceso de evaluación o arbitraje, de tal manera que el que está escribiendo ahí y lo que se publica allí tiene una respetabilidad y tiene un respaldo de validez científica, ¿sí? Entonces ya eso me garantiza de que, bueno, este personaje que publicó esta cosa aquí en esta revista, pues tiene un fundamento teórico y vale la pena revisarlo. Entonces no les recomiendo que blogs, que el Rincón del Vago, que Wikipedia, nada de eso se considera una fuente válida para una investigación científica de maestría. Libros y artículos publicados en revistas científicas. Hoy en día también se vale el análisis de videos, porque en YouTube encontramos una serie de videos
formativos que, digamos, tienen una aceptabilidad académica importante. Bueno, cuando se pueden hacer ciertos análisis de videos en algunos momentos. Tal vez de películas también, cuando es algún tema de tipo artístico o cultural, también se puede permitir hacer reseñas de películas. Pero hasta ahí. Porque hoy estamos en una época de mucha desinformación. Cualquiera en internet dice lo que quiere y si uno le pregunta, ¿por qué dijo eso? No sé. ¿Para qué lo dijo? Tampoco sé. ¿Cómo lo dijo? No sé. Entonces eso no puede ser una fuente válida de información científica. Y eso hace parte de la validez del marco teórico. Para concluir, por la experiencia que he tenido revisando tesis de maestría como jurado calificador de tesis de maestría, hoy precisamente califiqué una en la mañana, aquí de la UNAT, y también de otras universidades, y tesis también de doctorado. Entonces, por la experiencia que he visto, mucha gente flaquea en el marco teórico, y simplemente eso se debe a una razón: no leen. Y así es muy difícil que la cosa quede bien estructurada. Y a un jurado especializado no lo convencen con cualquier cosa. Un jurado especializado, experto en un tema, no se deja convencer de cualquier marco teórico y rapidito detecta las falencias y las debilidades de ese marco teórico. Entonces, hay que hacer ese trabajo de lectura. Termino. A veces los profesores le decimos a los estudiantes: ¿qué pasa, muchachos? No leen. Pensamiento crítico. Por favor, exprima esa mente. Y muchas veces nosotros no hacemos esos procesos de apropiación del conocimiento y de lectura seria y fundamentada. ¿Sí? Escriban, muchachos, escriban un ensayo. ¿Y cuántos ensayos hemos escrito nosotros, a ver, como profesores? Pues ahora, en la tesis de maestría, toca escribir. Toca ahí sí, escribir. Y que no sea el ChatGPT quien les haga la tarea, porque entonces sacaría 5 ChatGPT por hacer el marco teórico y usted uno porque no sabe nada. Entonces, bueno, algunas de estas herramientas hoy en día se utilizan mucho, pero pueden servir como una orientación, una perspectiva, pero el ChatGPT no te libra de leer para que te conviertas en un profesor que ayude a la transformación educativa colombiana, a un profesor que se para allí delante de los niños porque sabe, porque tiene conocimientos, porque no está hablando de especulaciones, porque ha leído, porque tiene conocimiento, porque se ha formado. Ese profesor o esos profesores son los que necesita el país para una renovación y una transformación educativa. Ahí están las pruebas PISA. Colombia en los últimos lugares de las pruebas PISA. Salieron los resultados de las pruebas PISA del 2022. Estamos en lo último de Latinoamérica en ciencias, en matemáticas, en lectura crítica. De los últimos. Entonces tenemos allí una misión por ayudar a transformar este país educativamente. Un buen profesor sí hace la diferencia. Un buen profesor sí puede cambiar su región. Un buen profesor sí puede cambiar su escuela. Un buen profesor sí puede cambiar su vereda cuando le ofrece a los niños jóvenes la oportunidad de educarse con calidad. Cuando eso se da, estamos contribuyendo a la justicia social que necesita el país. Y todo eso está muy ligado a la actividad de investigación. Investigamos para mejorar, para ponernos al día en las ciencias de la educación, para estar a la vanguardia, para realmente tener una visión distinta de la educación. Para eso investigamos. Entonces, el profe investigador sí puede hacer la diferencia. Entonces, profes, ese era como el mensaje que yo quería comentarles en el día de hoy.
en torno al marco teórico y su importancia para las ciencias de la investigación, para las ciencias de la educación y toda esta labor que estamos realizando por el bien de la educación colombiana. No es más, digamos, la reflexión. Dejo abierto aquí para unas preguntas si lo consideran necesario.